Os voy a esperar un poquito. Aquí ya regalando un poco el pelo con los consejos que nos dio María ayer. María Varas, que espero que os sirvieran. Ya estáis apareciendo. Buenas tardes de viernes. Zayas, Asociación Cultural, mi club cultural. Qué bien que estéis ahí. Qué bien que nos estéis escuchando. Cris Arana, qué ilusión, bienvenidos. Tengo mucha ilusión por la tarde de hoy, no os podéis imaginar cuánto, porque, bueno, pues esta es una iniciativa que ha nacido por el coronavirus, pues sobre todo para fomentar el tema de la lectura, que consideramos que es muy importante y bueno, pues nació esta iniciativa, ahora os voy a contar, os voy a presentar a la persona con la que me he aventurado a desarrollar este club de lectura, que es fantástica, ya veréis cómo nos conocimos, todas las cosas. Yo pienso que no son por casualidad, que las cosas son meant to be, ¿no? Que tienen que ser por alguna razón. Y bueno, pues Isabel Caruana y yo nos conocimos de manera totalmente imprevista en una de las charlas que yo di en el Colegio Monte Alto en Madrid. Y ella estaba escuchando y luego pues nada, empezamos a tener contacto porque se tuvo que ir antes de la charla y me contó que además de arquitecto pues ella era una apasionada de los libros. De hecho tiene un perfil que se llama No Encuentro Libros y ahí recomienda todas las lecturas, además de una manera muy profunda y muy documentada. O sea que tenéis que chequearlos todos. Bueno, ya os he presentado a Isabel porque con el anuncio del club pues ella estaba también en todos los comunicados, ¿no? que habíamos dicho con su perfil No Encuentro Libros. Lo primero que queremos, bueno, primero yo y luego ahora voy a dar paso a Isabel porque la pena es que no podemos hacer todo a la vez y por eso tenemos que ir paso por paso y os voy a resumir cómo va a ser el guión de la tarde, ¿vale? Lo primero, antes de nada, es daros las gracias. Primero digo mi nombre y seguramente Isabel os lo diga también, por participar en este club de lectura, porque sin vosotros esto será imposible y la verdad que nos hace mucha ilusión, ¿no? El poder compartir con vosotros, primero el reto, ¿no? de leer, porque yo creo que cuando leemos en grupo, pues siempre nos motiva más, ¿no? A cumplir con nuestro reto y no dejar el libro ahí abandonado en la mesilla, sino decir, no, lo tengo que leer porque luego hay una fecha concreta en la que tenemos que comentar ese libro, que es lo que realmente pues enriquece, ¿no? ¿Qué enseñanzas hemos podido sacar de ese libro? ¿Qué conclusiones? ¿Qué reflexiones? Que eso es lo que queremos hacer hoy. Bueno, además deciros que ayer fue el Día Internacional del Libro y qué mejor manera de celebrarlo que con este primer encuentro. Así que de verdad muchísimas gracias por estar ahí. Voy ahora a comentaros cómo vamos a hacerlo. Voy a dar paso a Isabel, echaré un ratito con ella, haciendo una pequeña introducción de lo que es el autor y del libro. Y luego, pues, daré paso a nuestra invitada de honor, que es María José Rubio. Un honor y un lujo tenerla aquí, historiadora, escritora, coach. No os podéis ni imaginar el bagaje profesional que tiene y de verdad que agradezco mucho a María José que pueda estar con nosotros esta tarde. Después de la conversación que tenga con ella, pues daré paso otra vez a Isabel para pues sacar nuestras conclusiones de todo lo que María José haya podido comentar y, por supuesto, a vosotros haceros partícipes también, pues preguntando, haciendo las reflexiones que vosotros consideréis oportunas, ¿vale? De la lectura. Bueno, pues vamos a ello. Lo primero que voy a hacer es dar paso a Isabel, que aquí la... ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo Qué estás? ilusión. Muy bien, fenomenal. ¿Y tú? Pues nada, yo muy contenta de que por fin ha llegado este día, ¿no? En el que podemos Sí, de alguna forma materializar, ¿no? Ese proyecto que hemos emprendido juntas con mucha la ilusión verdad. y yo quería darte las gracias, Isabel, porque todo fue una iniciativa que empezamos pues a maquinar con todo esto del coronavirus y fuiste una persona súper accesible y con mucha ilusión de embarcarte en esta nueva aventura. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a ti por la confianza. La verdad es que me hacía mucha ilusión. Yo tenía un proyecto este rondando en mi cabeza y cuando contacté contigo dije, qué maravilla, otra persona que piensa exactamente lo mismo que yo, que tiene ilusión por fomentar buenos libros, por compartirlos y bueno, además en esta circunstancia de confinamiento era vamos, un proyecto perfecto. Así que Oye, gracias. pero tú de profesión eres arquitecto, pero tienes una pasión por los libros increíble. ¿De dónde nace esa pasión, Isabel? Pues debería decir que nació porque mis padres me la transmitieron, pero no. Mis padres no eran grandes lectores, la verdad.
pero yo recuerdo cuando era pequeña que me dejaban leer un poquito más, me dejaban acostarme un poquito más tarde si leía. Ah, Esto sí. puede ser un buen consejo para esos padres que nos están escuchando. Y a lo tonto me aficioné. Y desde pequeña, la verdad, luego pues me he casado, he tenido mis hijos, por fomentarles a ellos buenas lecturas, pues me he ido en la biblioteca, haciendo muchos proyectos, tengo varios clubes de lectura y poquito a poco tenía esa inquietud que no encontraba buenos libros para leer, con lo cual por esto creé este proyecto y bueno, pues voy a compartir mi pasión. Tienes razón, porque no es fácil elegir los libros, ¿eh? No es nada fácil. ¿Cuándo comenzaste tú con el perfil No Encuentro Libros de Instagram? El de Instagram tiene un año, el blog tiene algo más, el blog tiene como 2 años, nació a partir del club de lectura que creé para mi hija, que entonces tenía 10 años, hace 3 o 4 años, ya no recuerdo, 2000, Sí. no me acuerdo. Bueno, da igual. Exacto, El caso es que sí, lo creaste, que aportas muchísimo a la comunidad de Instagram porque tu perfil pues da una información importantísima de esa selección de lecturas, ¿no? sí, Que también es importante. Y bueno, ya por lo sí, menos podéis conocer un poco a Isabel, que es mi compañera de aventura en este club de lectura. Y vamos a comenzar ya encantado. para no perder mucho más tiempo porque tenemos mucho por delante. Isabel, ¿qué te parece si nos Perfecto, cuentas un poco? Vamos a explicarles, de hecho, ¿por qué ambas sí, elegimos este libro para inaugurar este club? El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Si quieres tú primero comentarlo, yo puedo añadir algunos comentarios y bueno, y lo perfecto. vamos. Sí, Bueno, yo creo que salvando las distancias, que tiene muchas, esta situación de sufrimiento que estamos viviendo, mucha gente no le encuentra un sentido, ¿no? Hay gente que está un poco perdida, que no tiene esperanza, que para qué todas estas muertes, que parece que no tiene sentido. Y yo creo que este libro, si algo puede aportar, es que todo tiene un sentido en la vida y en el sufrimiento. Y no podemos encontrar mejor compañía que Víctor Frank, la verdad. pues yo tengo que comentar a lo que dice Isabel, que tiene muchísima razón, es que este libro le tengo especial cariño porque fue el primer libro que a mí, bueno, el primero no, el segundo, porque el primero era El Principito. Yo no sé si os he contado que hice la formación de coaching, de hecho, 2 formaciones, una de coaching dialógico en la Universidad Francisco de Vitoria hace dos años y otra de liderazgo en red. La de coaching, uno de los deberes que teníamos, de hecho ahora con María José lo comentaremos, porque María José también ha hecho esa formación. Uno de los libros Sí, que mandan leer es este. Y a mí me impactó tanto la lectura, Isabel, que eso ya te lo he contado, pero creo que a sí, las personas que... Bueno, el otro día en una publicación, que tuve que irme a Auschwitz. Sentí la necesidad de poner, digamos, forma material a todo el escenario que contaba aquí Víctor Frank. Y lo quise hacer en el peor momento, que era en enero, con el máximo frío, que fue hace 2 años, el madre 27 mía. de enero del 2018, cuando se conmemoraba la liberación de las víctimas del Holocausto, que de hecho es el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, el 27 de enero, y fui Sí, esos días para estar allí en Auschwitz y ver en primera persona ese lugar donde se desarrolla toda esta historia que cuenta aquí Víctor Frank, que te deja los pelos de punta. de O sea que de punta. alguna manera, pues eso, la decisión, ¿no? de ambas, tanto Isabel como mía, tiene una historia detrás para que pudierais entender, ¿no? Por qué habíamos elegido este libro. Sí. Bueno, pues seguimos, Isabel. ¿Qué nos podrías contar a las personas que nos están viendo? Que por cierto ahora son 111. Muchísimas gracias por estar allí. ¿Qué podrías contarles sobre Víctor Frank? Bueno, voy a hacer un resumen muy breve porque todo el mundo conoce más o menos la historia de Víctor Frank, un neurólogo y psiquiatra austriaco, hijo de padres checoslovacos. Él estudió en Viena. eh, me queda un poco en blanco. No, no pasa Eh, nada, no pasa. no pasa Estudió en nada. Viena, sí. Estudió en Viena, se graduó allí y empezó a trabajar en una clínica ayudando, en una unidad psiquiátrica, ayudando a mujeres que estaban en riesgo de suicidio. ¿Vale? Esto es un hecho que marcó bastante su vida, de hecho le ayudó muchísimo cuando luego estuvo en el campo. Sí, Eh, es el considerado el tercer miembro de la escuela vienesa de psicoterapia, después de Freud, sí, sí. psicoanálisis, de Adler, Y Allen, que sí, luego explicaremos, la logoterapia. sí. En 1941 conoce a su mujer en el hospital, su mujer Tilly, que fue el gran amor de su vida y que fue su sostén durante el cautiverio, Y pero en se ve en el libro. 1942 son deportados. Son deportados, la historia la conocemos hasta 1945, que es liberado. Luego vuelve a Viena, poco a poco su vida profesional empieza a encauzarse
y le empiezan a llamar de universidades americanas, de Harvard, en fin, de las universidades buenas para poder desarrollar su teoría. Bueno, escribió más de 30 libros, honoris causa por más de 20 universidades, en fin, bueno, una vida muy larga, murió con 97 años. Yo quería, María, destacar varias cosas de Víctor Frank que me han llamado a mí mucho la atención. Cuéntanos. En primer lugar, que era un hombre muy, muy familiar, muy apegado a su familia. Todo el mundo es conocido que él le podían haber proporcionado un visado para emigrar a Estados Unidos poco antes de ser deportado, y podía haber no solo salvado su vida, sino haber desarrollado su carrera profesional. Pero él eligió quedarse con su familia. Me parece un aspecto muy importante. Hubo algo concreto, además, en ese libro, lo puedes comentar si quieres, que es ese detalle que fue impactante, ¿no? Ese detalle que a él le hizo tomar esa decisión que marcaría su vida para siempre. Es muy impresionante. Él lo cuenta en un libro, en su autobiografía. Él obviamente tenía sus dudas, estaba más inclinado por quedarse con su familia, pero tenía sus dudas, ¿no? ¿Qué hago, no? Voy, me quedo, mi carrera profesional, mi familia. Y entonces decidió ir a rezar a la Catedral de Viena y dijo, Dios mío, dime qué tengo que hacer, qué camino tengo que tomar. Bueno, rezó, se quedó tranquilo, lo dejó en sus manos, y cuando llegó a su casa, en la entrada de su casa había una piedra que su padre había sacado, me imagino que rescatado, de la sinagoga de las sinagogas de Viena, que era parte de la tabla de los 10 mandamientos. Sí. Y ahí en esa piedra estaba grabada un carácter hebreo que solo está en el mandamiento honra a tu padre y a tu madre. Claro, y bueno, lo vio. A mí se me pusieron los pelos de punta. Él vio eso y directamente dijo, bueno, Dios mío, gracias, ya me has contestado. Obviamente aquí me quedo, ¿no? Es muy impresionante. Tuvo clara esa decisión. No, esto es muy Exacto. importante porque al final, incluso ahora, en época de confinamiento, tenemos muchos momentos en los que decidir cosas a lo mejor rápido porque tenemos una presión de tener que hacer esto o lo otro, y esa decisión tenemos que ser conscientes que va a marcar nuestra vida para siempre. Exacto. O sea, que en este caso, pues hay muchas similitudes, ¿no? Con esa experiencia, ¿no? Que pudo, bueno, no, a ver, dentro del terror, ¿no? Que vivió Víctor Frank, ¿no? En el Holocausto, pero que podemos sacar muchas enseñanzas también para este momento que estamos viviendo por causa del coronavirus. Y bueno, dime. No, te iba a contar alguna cosa más que me ha llamado mucho la atención de Frank, que era un hombre muy humilde. Por ejemplo, él quiso publicar el libro, que ya se preveía que iba a ser un gran éxito, solo de forma anónima, con su número de prisionero. No quería figurar como importante dentro de la historia que estaba contando. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Sí, que no quería protagonismo. Exacto, no le dejaron de la editorial diciendo, va a perder credibilidad. Si tú no pones quién eres, esto no va a tener credibilidad, y por eso no. Con lo cual denota su carácter humilde de yo no quiero protagonismo, Exacto. simplemente quiero contar mi experiencia, pero es verdad lo que tú comentas, Isabel, que al final la editorial dice, si no hay nombre detrás, es que la credibilidad no sería la misma. Bueno, ¿alguna descripción más del libro antes de dar paso a María José? Nada, la única cosa que quería destacar de Frank era que era humano, porque a veces podemos pensar que Víctor Frank es un icono, es como una especie lo tenemos en una especie de pedestal, fue un hombre tan, ¿no? Lo que nos ha legado, su testimonio tan bueno, y oye, tuvo su lado humano, sus momentos de bajón, que creo que es importante decirlo, porque aunque su historia es de superación, él tuvo sus momentos de cara desesperanza, como podemos estar cayendo algunos de nosotros ahora. Exactamente. Y creo que es cuando llegó al campo y le destruyeron el manuscrito, el trabajo de toda su vida, cuando volvió y no tenía esperanza, su familia había muerto. Bueno, tuvo momentos que él se dejó llevar por la esperanza, y creo que es bueno, que era una persona humana, ¿no? Que cada día nosotros tendremos digamos, una energía mayor o menor, entonces que eso es normal del ser humano. Esa debilidad que también, pues estamos en ese momento bajo, pero lo importante es seguir buscando esa motivación, ¿no? Por seguir adelante, que eso es lo que vamos a hablar ahora también con María José. Pues si te parece, Isa, que me encanta cómo ha comenzado esto, con un buen rollo increíble y sobre todo compartiendo tu gran conocimiento, que es una suerte. Vamos a dar paso, si te parece, a María José, ¿vale? Y luego volvemos contigo. De nada, un placer. Luego volvemos contigo, ¿vale? Para ya comentar
conclusiones y sobre todo las opiniones de las personas que nos están viendo, ¿vale? Estupendo, María. Ahora nos vemos. Muchas Un gracias. beso, Ahora. hasta ahora, vamos, en un ratito. Adiós, ahora. Bueno, pues antes de dar paso a María José, que es nuestra invitada de honor esta tarde, quiero contaros que a ella ¿cuándo la conocí? Pues mira, la conocí en una de las conferencias de mi profesor de filosofía, que es el profesor don Alfonso López Quintás, que es un honor, la verdad, el poder asistir, ¿no?, a sus conferencias y sus clases, que son pura sabiduría. Y en un momento, en alguna conferencia en la que asistí, ¿no?, en ICADE, pues tuve la ocasión de conocer a María José. Además, ella, bueno, tiene una formación increíble y hay una de esas formaciones, que es la que he comentado antes, de coaching dialógico, que también la ha desarrollado María José. Ella es humanista y tiene una curiosidad infinita por el conocimiento y por el ser humano que la ha llevado a adquirir una gran formación en estas áreas. Ella es historiadora, escritora y filósofa, especializada en historia moderna y contemporánea de España y también en filosofía personalista. Ella entiende la cultura como la eterna búsqueda de los valores, el sentido, la verdad, la bondad y la belleza, que son los valores fundamentales y principales según el profesor don Alfonso López Quintás. Sus últimas publicaciones son La Chata, Reinas de España de los siglos de 18 al 21, Reinas de España, las Austrias y El Cerrajero del Rey. Muchísimas publicaciones que os recomiendo también, porque la verdad merece la pena para profundizar en historia de España a través de estos personajes, ¿no? Así que sin más voy a dar paso a esta gran ponente que tenemos hoy, que tenemos muchísima suerte de contar con ella. Vamos a ver, aquí la tengo, María José. María José, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vemos Un tu pila de libros, que es un espectáculo. ¿Qué tal? Estás rodeada de libros, que eso denota, pues, realmente por dónde te mueves, ¿no? Porque Bueno. tengo que decir una cosa. Un día fui a su casa y he de decir que era un cuarto increíble en el que ella trabaja todo. O sea, es que no cabía ni un libro más. María José, qué suerte tenerte aquí hoy, de verdad. Nada, suerte la mía. Muchísimas gracias por invitarme, a ti, a Isabel, y muchas gracias a todos los que están aquí escuchándonos, porque esto es una comunidad de personas que nos mueve pues los mismos intereses, las mismas inquietudes, y es una gozada, ¿no?, poder compartir. Así que gracias. Gracias a ti, María José. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás llevando el confinamiento? Pues yo particularmente muy bien, porque la verdad es que me he puesto un montón de propósitos y estoy aprovechando para seguir formándome. O sea que particularmente muy bien. Por supuesto, con el dolor de ver lo que está pasando fuera y, bueno, pues con algún caso muy cercano de personas fallecidas, que es lo primero que quiero decir, acompañar a todas las personas que lo están pasando mal en este momento, que han perdido a un ser querido o que lo están pasando mal por motivos económicos, por lo que sea, ¿no? Entonces, muy consciente de lo que está pasando fuera, porque hay que ser consciente de la realidad, pero por otro lado, pues con muchos objetivos y dando la vuelta de tuerca al reinventarse, que siempre hay que estar reinventándose, así que particularmente muy fructífero. He conseguido que sea un tiempo fructífero, pero bueno, siempre con la conciencia de lo que está pasando fuera, ¿no? O sea, viendo este momento como una oportunidad. Muy, muy buena elección. Que de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Porque cada uno es libre de tomar esa decisión, ¿no? La libertad de con qué actitud. Ahora lo vamos a profundizar. Antes de nada, bueno, entramos ya en materia. Me gustaría que nos contaras sobre este libro que hemos elegido, El hombre en busca del sentido, de Víctor Frank. ¿Qué ha supuesto, qué ha significado este libro para la humanidad, María José? Mira, pues estamos hablando de un gran libro nacido de una grandísima persona, porque Viktor Frankl es una persona brillante desde su nacimiento. Vamos a ver, con 15 años ya estaba carteándose con Freud, ¿eh? Y a los 16 años ya dio su primera conferencia sobre el sentido de la vida. Es decir, que es una persona que tenía ya muy clara la misión en su vida, ¿no? Está claro que es esas personas que la vida tiene un destino muy marcado, ¿no? Y que cada cosa que le pasa en su vida es como un elemento más de ese destino, ¿no?, de esa misión que él tiene. Es un libro capital, o sea, es un libro que es patrimonio de la intelectualidad humana. Y a mí me gusta señalar que es un libro que nos engancha porque tiene unas grandísimas paradojas. Primero porque nace del anonimato, como muy bien ha contado antes Isabel. Es un libro
que fue una catarsis para Viktor Frankl. Necesitó contar el trauma que había sufrido durante los años de confinamiento en los campos de concentración. Salió en 9 días, como una catarata, ni siquiera lo escribió, sino que lo dictó, prácticamente llorando, a lágrima viva, simplemente como un ejercicio de catarsis. No quiso que apareciera su nombre al principio, es decir, las primeras ediciones fueron un desastre, o sea, un fracaso total editorial. Sin embargo, es un libro que después ha sido un bestseller, o sea, es uno de los libros considerados como de los 10 libros más influyentes del siglo XX. Esa es una de las grandes paradojas, ¿no? Un libro que nace del anonimato, así, y de repente es un libro universal, ¿no? Y la otra cosa es que es un libro que refleja una experiencia brutal, o sea, la más brutal que nos podemos imaginar, donde está toda la miseria humana que nos podemos imaginar. Y sin embargo, es un canto a la vida. Es un canto a la vida, porque está escrito sin juicio, sin ánimo de venganza, sino simplemente para sacar una enseñanza para la humanidad, ¿no? Eso es lo grande de Viktor Frankl, que de esa miseria humana que él vivió, supo sacar la grandeza del ser humano, ¿no? Esa es la brutal enseñanza que tiene este libro. Perdona, y luego perdona. ya lo último, simplemente el hecho de que sea una experiencia real, es decir, que no son las ideas brillantes de un médico brillante en su despacho, sino que es una experiencia real que él ha sufrido, le dota de un carácter de verdad que es que emociona. O sea, realmente te estás confrontando con una verdad humana y eso es muy grande, ¿no? María José, ¿y qué enseñanzas podemos sacar de este libro que puedan ayudarnos a sobrellevar este momento de confinamiento provocado por el coronavirus actualmente? ¿Qué enseñanzas podemos sacar de este libro que nos sirvan ahora? Bueno, el libro tiene muchísimas enseñanzas. Desde luego, recomiendo totalmente, si no lo ha hecho ya, quien nos está escuchando leerlo, por favor, es capital leer este libro. Vamos a tratar de resumirlo muy sencillito para que todos nos llevemos unas claves, unas enseñanzas útiles, ¿no? Mira, lo primero que él descubre en ese horror de los campos de concentración, hay un proceso, ¿no? El primer proceso que él habla, el primer momento, que es del shock, ¿no? De qué nos está pasando, la incredulidad de dónde estoy, qué nos puede haber pasado a nosotros en el confinamiento, ¿no? Es una situación que no hemos buscado, ellos tampoco. De repente se encontraron en un campo de concentración sometidos a una despersonalización total, ya no eran personas, eran números, sometidos a la mayor brutalidad que se nos puede imaginar. Después de ese shock, de esa incredulidad del primer momento, pasaban todos los presos a un segundo momento, ¿no? Que es el más interesante para Viktor Frankl, porque ahí es donde realmente unos optaban por la apatía total, ¿no? El dejarse llevar, esto que me está pasando, me dejo llevar, y esa apatía realmente es dejarse morir, porque era dejar morir el espíritu y dejarse morir físicamente, ¿no? Sin embargo, ahí él es donde empieza a descubrir las grandes enseñanzas de este libro. La primera grandísima, que a mí me encanta señalar esto, es el poder de la vida interior. Él se da cuenta que las personas que mejor llevan esa brutalidad de los campos de concentración son las personas que tienen una vida interior más fuerte. No eran los que tenían el físico más fuerte, sino la vida interior. Y eso es una ¿Puede hacer un momentito un apunte? Os recomiendo, sí. Porque hoy en el ABC hay un artículo que justo habla de valores para un nuevo mundo de la intimidad. Y precisamente habla también de eso, de la importancia de la vida interior, ¿no? Para poder... Eso. Si no nos dejan salir fuera, si no nos dejan escapar fuera, vamos a escaparnos hacia adentro, ¿no? María José. Eso es lo que él llama el amparo interior. Un mundo intelectual, un mundo espiritual, un mundo emocional propio muy rico que permite madurar la realidad de otra manera mucho más poderosa, iba a decir, ¿no? en esta palabra. Ese es el primer descubrimiento que él hace. Y además él se da cuenta que con esa fortaleza interior es la que le permite mantener las emociones vivas, poder seguir asombrándose ante el mundo, seguir asombrándose ante una puesta de sol, un amanecer, encontrar la belleza incluso dentro de la miseria, ¿no? Ese mundo interior le permite eso. Y luego le permite descubrir el grandísimo tesoro que es este libro, que es la libertad interior. Es decir,
te pueden quitar todo lo externo que tienes, dejarte en la existencia desnuda, como les dejaban a ellos, ¿no? Tratarte como un animal. Sin embargo, el gran tesoro del ser humano es su libertad interior, eso que no te puede arrebatar absolutamente nadie, porque es intrínseco al ser humano, la libertad y la dignidad. Y esa libertad, que es lo que lleva también de la mano, es la responsabilidad para ejercerla, porque somos Muy libres, bien. pero ¿para qué? ¿Para qué es esa libertad? Bueno, pues la libertad va de la mano de la responsabilidad, responsabilidad para decidir lo que queremos hacer en nuestra vida, decidir sobre todo nuestra actitud ante lo que nos está pasando, que es el otro gran, la otra gran enseñanza de este libro, ¿no? Que la actitud salva la vida, la actitud te hace una vida, que no depende tanto de las circunstancias externas están ahí, tú no las has elegido, pero depende muchísimo tu vida de cómo sea tu actitud ante las circunstancias externas que estás viviendo. La verdad que un resumen, ¿no? de enseñanzas también. Vamos a hablar sobre algo muy importante que comenta, bueno, muchas cosas. Tengo aquí una gran lista de cosas que quiero comentar contigo. Además del poder de la vida interior, ¿no? De la intimidad, ¿no? Digamos, meternos, ¿no? en nosotros mismos para conseguir esa fuerza, como tú comentas. Además de la responsabilidad de tomar la decisión, ¿no? Libremente de con qué actitud quiero tomarme esas circunstancias, ¿no? También hablemos de que yo creo que lo que le da también fuerza a Viktor Frankl es haber encontrado un sentido, ¿no? A lo que vive él en el campo de concentración, ¿no? ¿Cómo que nos puedes contar del sentido, de la búsqueda de sentido, de cómo encontrar ese sentido, de la voluntad de sentido, ¿no? ¿Cómo nos puedes Sí. comentar? Bueno, él se da cuenta de que en medio de esa miseria todo tiene sentido. O sea, que la vida es un sí a la vida siempre. O sea, da igual las circunstancias, hasta las circunstancias más atrozas, la vida siempre merece la pena, ¿no? Que es el canto de la vida de Viktor Frankl. La vida siempre merece la pena. Y él se da cuenta que si todo en la vida tiene un sentido, incluso el sufrimiento tiene el sentido, ¿no? Para Viktor Frankl el sentido, vamos a ver, es siempre un para qué, es decir, está siempre fuera de nosotros, ¿vale? Partes de un interior, cuanto más rico, mejor, pero el sentido de la vida siempre está fuera de nosotros, ¿eh? La felicidad es una puerta que se abre hacia afuera. Él incide mucho de esto, el sentido de la vida siempre hay que buscarlo un para qué hacia afuera, un para qué amar, es decir, una persona a la que se ama, un para qué trabajar, las tareas que tenemos fuera, el cumplir con responsabilidad con las tareas que cada uno tiene fuera, y luego el encontrarle, por supuesto, la utilidad y el sentido y el regalo que es el sufrimiento. Esto nos cuesta entenderlo en el mundo de hoy, que rehuye mucho del sufrimiento. Él dice muchas veces que la logoterapia dice cosas que al mundo del siglo XX no le gusta escuchar, al mundo del siglo XX y del siglo XXI, que el sufrimiento tiene un sentido y a veces es un regalo para nuestra madurez y para encontrar nuestra propia grandeza, ¿eh? Entonces, el sentido es eso, es siempre particular, es de cada uno, o sea, no hay un sentido General, global, es lo que nos hace general, únicos. sino lo que cada uno tiene ante sí en la vida, ¿no? El cumplir con las tareas que cada uno tiene ante sí en la vida y sobre todo hacia afuera, es decir, no ensimismarnos en nosotros mismos, sino siempre en el amor hacia las personas, en el para qué de las tareas que tenemos que hacer y sobre todo en la superación de las adversidades con toda la libertad de nuestra actitud, ¿no? Y hablemos del caso concreto de Víctor. ¿Cómo definirías tú ese sentido suyo de la vida? Porque hay muchas cosas, ¿no? Leemos en el libro que hay momentos donde habla, pues, por ejemplo, de él visualizándose dando conferencias, también, por ejemplo, el recuerdo de su mujer, ¿no? Del amor. Me gustaría un poco, aunque luego nos adentremos, hay una página que a mí me ha parecido fantástica, la número 69 precisamente, que habla del amor, ¿no? De ese recuerdo a su mujer. Si nos pudieras concretar un poco, sobre todo para que ayudar a las personas que están un poco perdidas y digan, pero es que yo no encuentro el sentido de mi vida. Vamos a ponerle el ejemplo de Viktor Frankl. ¿Cuál dirías tú que es el sentido, cuál fue el sentido de su vida? Que le ayudó y le dio fuerza. Sí, él se dio cuenta que en esa burbuja que era el encarcelamiento, el confinamiento, era necesario tener metas.
porque lo que él llama el tiempo provisional, como que la vida de todos los presos se había puesto como, era una vida provisional, ¿no? Llena de incertidumbres. Y él, una de las cosas que dice es que, ¿verdad?, que el ser humano necesita certezas, necesita tener unas metas a futuro, tener una visión de cosas que puede lograr, es decir, hace falta la certeza de un futuro, ¿no? Una esperanza de futuro. Entonces él lo que hace es ponerse metas no solo dentro del propio confinamiento, o sea, darse cuenta de que está viviendo una realidad, no es un tiempo que pone en suspenso, sino que es una realidad que está viviendo. Y luego él traspasa mucho esas metas, las pone pues a cuando él saliera de allí, ¿no? La imagen de su mujer, el amor, para él era un pilar fundamental, ¿no? La imagen de su mujer. Eh, el mensaje que tiene Víctor Frankl en el amor es precioso, ¿eh? Él dice que la salvación del hombre es el amor y pasa por el amor, ¿no? Entonces esa imagen que él tenía vivísima de su mujer le sostenía muchísimo. Dice una cosa preciosa, que el amor no necesariamente tiene que ser físico, no necesita la presencia física de la persona, ni siquiera que esté viva. El amor es el amor en toda su profundidad y puede manifestarse incluso cuando la persona no está, ni siquiera cuando está viva. Porque él dice que ni siquiera, él nunca volvió a saber nada más de su mujer. Una vez que le separaron de campos de concentración, no volvieron a tener contacto. Y dice que ni siquiera le importaba, no es que no le importara, es que el amarla ni siquiera estaba sujeto a que ella estuviera viva o ya estuviera muerta o volvieran a verse, ¿no? Entonces, ese mensaje del amor tan profundo es precioso en Viktor Frankl. Y luego él se imaginaba mucho, ¿no? Las conferencias que iba a dar, se visionaba, ¿no? Esto que es ahora tan moderno, ¿no? El visualizarse en los objetivos. Él se visualizaba ya dando sus conferencias, se visualizaba rehaciendo el manuscrito del libro que se lo habían quitado, lo trajo escondido, ¿no? Cuando le llevaron al campo de concentración, y él pues ocupaba su mente también en rehacer mentalmente ese manuscrito que le habían destrozado, ¿no? Entonces, bueno, el tener esas metas, ese para qué siempre vivo, esa tensión de un para qué siempre vivo, para qué amar, para qué hacer cosas, es fundamental. Luego también él comenta que ese viaje al pasado, ¿no? A esos recuerdos, como tú comentas, pues, de momentos de amor, ¿no? Con su mujer, o momentos placenteros que ha podido tener en su vida, también era un poco peligroso, ¿no? Él lo comenta en el libro, o sea, que no se podía tampoco abusar, ¿no? de ese viaje al pasado, porque si no al final llegas al presente, ves tu realidad y te hundes, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, él dice que efectivamente hace siempre falta una visión, un para qué futuro, porque si no tienes futuro, esperanza de futuro, o te invade la incertidumbre del futuro, lo que ocupa el espacio es el pasado, ¿no? La revisión del pasado. Y ahora nos pasa mucho a todos, ¿no? Nos vemos sacando fotos del pasado, Sí, fotos de nuestra niñez en Instagram. Es verdad. Totalmente, porque cuando nos falta, tenemos esta incertidumbre del presente y esta incertidumbre del futuro, pues entonces rápidamente ocupa el espacio del pasado, ¿no? Y eso es algo que no podemos tampoco dejar que nos controle, ¿no? Siempre hay que tener esta visión de la tensión del para qué hacia afuera de nosotros y hacia el futuro. Sin olvidar el presente que estamos viviendo, o sea, sin negar la realidad que estamos viviendo, que puede ser muy dolorosa, pero que es parte de la madurez de la persona, es asumir con la responsabilidad bueno, las dificultades que tengas en el tiempo real, en tu presente, ¿no? También, María José, quería abordar contigo una cuestión importante sobre qué es el ser humano, ¿no? Porque tú al comienzo, y Isabel también, ¿no? Comentaba esa relación en ese momento, ¿no? Que se hacía del ser humano con un número o incluso con animales, ¿no? Entonces, ¿cómo definirías tú qué es el ser humano? Porque Viktor Frankl habla de cuerpo, mente, espíritu, pero me gustaría tener tu visión también, ¿no? Que nos explicaras qué es para ti el ser humano. Bueno, pues la visión del ser humano que tiene Frankl coincide mucho con la visión de la persona. La persona es un ser libre y digno intrínsecamente, es decir, la libertad y la dignidad es algo que va consustancial a la persona. No te la pueden quitar, nadie te da la libertad de fuera, sino que la tienes tú de fábrica, la libertad interior y la dignidad como persona. Y luego la dignidad, pues, o sea, la persona es un ser corpóreo, que tiene razón, espíritu y afectos.
y sobre todo somos seres de encuentro. La persona está creada para encontrarse con los demás y con las cosas. Y sobre todo lo que se ve muy claro en el libro de Viktor Frankl es la persona versus la despersonalización. Es decir, cómo a la persona cuando se le desprovee de su nombre, se le trata como un animal, se la trata como un número, como una estadística. Ahora vemos mucho de Sí, esto. exacto. Las personas Números, toda la Claro. razón. Entonces, cuando entramos en la abstracción, somos estadística, somos número, eso es la despersonalización total y eso es rebajar absolutamente para lo que la persona está creada, bajarla de nivel. Entonces, lo que tenemos que tener clarísimo es que las personas jamás pueden ser tratadas como objetos, la persona es digna, libre, única, original, preciosa, cada una grande, cada uno de nosotros, y rebajar a las personas a números o despersonalizarlas es lo peor, es la mayor crueldad que podemos hacer contra los demás, ¿no? Perdona, sí. No, nada, simplemente decir que Viktor Frankl decía que el ser humano es aquel que tiene siempre la voluntad de decidir, es decir, él ponía mucho énfasis en la capacidad de decisión, que aunque no pueda ser externa, siempre puede ser interna, sobre la decisión sobre tu actitud ante la vida. Hay una frase también que él dice, hay dos razas de hombres, decentes e indecentes. ¿Cómo ves tú esa reflexión, María José? Sí, él lo dice todavía más grave, porque al final del libro, Sí. si habla de personas indecentes, también dice que en el campo de concentración había cerdos y santos, lo dice así tal cual Viktor Frankl, ¿no? Y que en los campos de concentración se veían las dos razas de personas o las dos posibilidades de personas, ¿no? Los que fabricaron las cámaras de gas y los que eran capaces de entrar en las cámaras de gas pues orando, simplemente orando y sometidos a ese destino atroz que les había deparado la vida. Efectivamente son los dos tipos de personas que hay, ¿no? Lo grande es que tú puedes optar, es tu decisión, es el gran mensaje de Viktor Frankl, es que tú decides qué tipo de persona quieres ser. ¿Quieres estar del lado de los que fabrican las cámaras de gas o quieres estar del lado de los otros, ¿no? Que se encontraron con esa brutalidad injustamente, ¿no? ¿Estás al lado de los que trataban sádicamente a los demás o estás del lado de los que, bueno, simplemente trataban de darle un sentido a ese sufrimiento atroz, ¿no? Son las dos posibilidades, las dos están y los dos eran seres humanos, ¿sí? Y esa es la gran lección de este libro, es que tú decides la persona, el tipo de persona que quieres ser en tu vida. Y es tuya la responsabilidad. No te la imponen nadie de fuera, ni siquiera las circunstancias externas. Totalmente de acuerdo, María José. Vamos a entrar un poco en el tema de la oración que decías. Hay algún momento del libro donde Viktor Frankl reflexiona sobre si nos escucha Dios, ¿no? Él dice que cuando, os voy a leer lo que tenía aquí preparado, en una ocasión, cuando tiene mal los pies, piensa que le enviarán a la cámara de gas. Frank responde que Dios es el interlocutor de nuestros diálogos más íntimos. Pero la reflexión de él era, ¿por qué permite Dios tanto sufrimiento? ¿No? ¿Por qué tiene un sentido que muchas veces no vemos y que solo Dios conoce? Muchas veces nos resulta sencillo, ¿no? Ver ese lado bueno, ¿no? ¿Cómo ves tú esa parte? Bueno, el silencio de Dios es un temazo. Sí, nos daría para mucho. Es un grandísimo temazo, porque, bueno, muchos filósofos y teólogos, por supuesto, de 1000 veces más preparados que yo, han tratado este tema, ¿no? El silencio de Dios es la cuestión que realmente es el límite entre la razón y la fe, ¿eh? La razón llega a comprender el asunto de Dios o el tema de la creación hasta un límite. Y a partir de ahí la fe te exige el salto al vacío, el salto al vacío, ¿eh? Y en ese salto al vacío está la confianza, ¿eh? La confianza en ese salto, lo que te vas a encontrar en ese salto al vacío, que es un misterio, el gran misterio de la fe, ¿no? Pero ahí surge este tema, ¿no? Surgen dos, sobre todo el tema de la confianza y el tema del amor incondicional y de la libertad. Porque, bueno, los filósofos dicen
que Dios respeta tanto la libertad del ser humano que respeta hasta el que no creamos en Dios. Pero realmente ese acto de fe es un acto de amor incondicional, porque si estamos exigiendo respuesta, si tú exiges una respuesta a un amor, estás poniendo condiciones, ¿eh? Pero incluso Totalmente de acuerdo. a nivel terrenal, ¿eh? Si yo a mis hijos Igual. les exijo continuamente que me respondan el teléfono porque si no, no les amo, o que obedezcan, pues eso no es amor no es amor incondicional, es amor condicionado. Y la fe exige el amor incondicional, el amor oblativo. Es decir, la no respuesta de Dios, lo que pensamos que es no respuesta de Dios, probablemente es un acto de libertad y de amor al ser humano. Esto es muy grande, ¿no? Son Muy. cosas, pues para una altura filosófica y teológica tremenda, pero es así. La fe es un acto de amor incondicional, un acto de confianza absoluta en un misterio que no podemos desentrañar en la vida. Y esto es así. Pero sí, efectivamente, el sufrimiento, bueno, C.S. Lewis, decía que el sufrimiento es el altavoz de Dios al ser humano, o sea, el altavoz de la voz de Dios al ser humano, ¿no? Entonces, pensamos que es un silencio, pero probablemente es que no entendemos casi nada. Total. Yo añadiría también la esperanza, ¿verdad? La fe en Dios te da esa esperanza, ¿no? Porque al final siempre encuentras la luz, el camino. Vamos, a todo lo que habías Sí, comentado, esa esperanza, ¿no? Que no podemos perder y que yo creo que la fe nos ayuda a conservarla. ¿No te parece? sí, sí, totalmente. Mira, Frankl dice una cosa muy bonita, dice que la desesperanza es el sufrimiento sin sentido. Mira. Cuando nos falta el sentido, lo que hacemos es muy fácil caer en la desesperanza. Entonces, cuando todo en la vida tiene sentido, hasta las dificultades que te pasan, que muchas veces son un regalo, ¿eh? ¿Cuántas veces no vemos a personas que han pasado por traumas grandísimos o que tienen unas discapacidades enormes en la vida y sin embargo se suben a un escenario y nos dan una lección de vida impresionante, ¿no? Porque han conseguido hacer del sufrimiento una hazaña, un logro, Desde luego. o sea, hacer brillar su grandeza humana a pesar de las grandes dificultades. Entonces, Ujú. pues esto, el encontrar un sentido a todo lo que nos pasa, incluido el sufrimiento, es un canto a la esperanza, ¿no? Es un canto a la vida, como decía al principio, ¿no? Y Desde- bueno, más nos vale, ¿no? Tener Ese esa, sentido bien definido porque al final va a ser nuestro motor. Totalmente, totalmente. totalmente, María José, qué razón tienes. Y qué buen análisis, qué lujo, ¿no? Tenerte para este análisis que estás desarrollando sobre el libro. Me gustaría también, antes de terminar, no quiero robarte mucho más tiempo, hablar también de lo que comenta Víctor Franklin en uno de los momentos en el que el hecho de poner fechas en la mente, ¿no? De cuándo va a terminar un sufrimiento, no es nada positivo. De hecho, a uno de sus compañeros, ¿no? Del campo, el hecho de tener esa ilusión, ¿no? De una fecha concreta en la que iba a terminar ese sufrimiento, le costó la muerte. Eso es, él cuenta una experiencia real, ¿no? De un preso que había soñado que iban a liberarles el 30 de marzo. Y resulta que el 30 de marzo llegó y la guerra no había terminado, ni los prisioneros fueron liberados. Y desde ese momento cayó en tal decepción que realmente se dejó morir. Y todos sabían que iba a morir y efectivamente a los pocos días prácticamente se dejó morir físicamente, ¿no? Bueno, él habla eso de que es necesaria esa certidumbre, ¿no? De tener, mm, más que nada, el saber que el tiempo que estás viviendo es realidad. O sea, tampoco ponerlo en suspenso y decir, bueno, esto es un momento que ya no cuenta en mi vida, porque ahí pierdes la noción del tiempo, sino tener la madurez de saber que el tiempo que estás viviendo, incluso en el confinamiento, es tiempo real. Da igual lo que dure, pero de ahí se pueden sacar también muchas enseñanzas. Es decir, no estamos en una burbuja, en un espacio vacío donde no tiene que ocurrir nada. No, no, este espacio que está pasando en nuestro confinamiento, como en los campos de concentración, es un tiempo real de nuestra vida que está ocurriendo. Y Desde luego. hay que No, re- sacar
la enseñanza real a esto que estamos viviendo, ¿no? Para que no sea... No renegar de ello, sino aceptarlo. Eso es, con muchísima madurez, abrirse cara a cara a la realidad, ¿no? Esto me está pasando, voy a aprovechar este tiempo, que es tiempo físico real que está ocurriendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Y al mismo tiempo tener metas, pero también aprovechar el tiempo que nos está pasando, ¿no? En el día a día. Comentabas al principio, María José, sobre un poco la descripción que hace Víctor Franklin de las fases por las que pasa el prisionero, ¿no? Dentro del campo de concentración, que por cierto hago un apunte, qué difícil es escribir un testimonio desde los ojos de un psiquiatra sin meter esa parte subjetiva. Él quería ser muy objetivo con ese testimonio que recogía en su libro, pero claro, qué difícil no caer, ¿no? En la subjetividad de cómo lo ha podido vivir él como prisionero. Eso es admirable, tenía que comentar. Sí. Pero bueno, hablando de esas fases que decías, la primera era el shock, luego llegaba la apatía, luego la adaptación, el ser humano se adapta a todo, y luego tenemos esa fase final que es después de la liberación. Sobre todo me gustaría comentarlo contigo por ver también la similitud con lo que va a pasar con nosotros, ¿no? En el momento en que salgamos de este confinamiento, de esta crisis del coronavirus, él habla pues de una sensación pues de influencia, de brutalidad, de amargura, de desencanto. ¿Qué nos puede ocurrir y de qué tenemos que ser conscientes que nos puede pasar cuando salgamos de esta situación que estamos viviendo? Pues mira, él habla de que cuando salieron de allí fue una enorme decepción. Primero porque salían todos con las emociones muy embotadas, ¿no? Se habían dado cuenta que habían puesto las emociones pues en suspenso, ¿no? Y cuando salieron se dieron cuenta que no eran capaces de saber qué era la alegría, qué era la libertad, o sea, tenían las emociones completamente embotadas. Y luego lo que sintieron es una gran decepción de darse cuenta de que el mundo fuera seguía lo mismo. O sea, las personas que estaban fuera de los campos de concentración pues tampoco estaban tan impactadas, a lo mejor tampoco sabían lo que ellos habían sufrido, pero no, el mundo había seguido a pesar de su sufrimiento, ¿no? Ellos pensaron que a lo mejor iban a tener un mundo diferente fuera y no, el mundo seguía su marcha, seguía avanzando. Entonces, a lo mejor estamos pensando que aquí iban a ocurrir grandes cosas después y puede que el mundo siga siendo parecido a lo que hemos vivido, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que la clave aquí está en vivir la realidad, en ir madurando la realidad. Es decir, no en tener metas, por supuesto, pero en ser maduros ante la realidad que nos vamos a encontrar. Y yo creo que a nivel comunitario va a hacer falta esta madurez y esta responsabilidad con las tareas que nos va a tocar ahora, remar muy fuerte todos juntos. Y es una tarea que cada uno vamos a tener que hacer. Y mira, yo sé que aquí voy a invitar yo creo que esto podría ser muy bonito, que en algún momento todos compartamos el regalo que para cada uno de nosotros ha sido este confinamiento. O sea, es decir, ¿qué hemos descubierto en este confinamiento que ha sido un regalo particular para cada uno? Porque seguramente que para cada uno de nosotros ha tenido una enseñanza diferente para cada uno, ¿no? Pero sería muy bonito compartir qué ha tenido esto de regalo para cada uno, ¿no? De aprendizaje. Qué buena reflexión, María José. Muy buena reflexión para trabajarla en casa, escribirla, de hecho. Pero yo creo que cuando escribimos, si no lo dejamos en la mente, al final lo visualizamos y lo interiorizamos mejor, ¿verdad? Eso es. Sí, escribir siempre el negro sobre blanco hace las cosas más reales. Pues nos quedamos con esta reflexión. ¿Qué podemos sacar de positivo, ¿no? de este confinamiento que estamos viviendo? Y esa es una reflexión que nos la vamos a llevar dentro para luego tener esa fuerza, ¿no? Para ver que tiene todo un sentido, como tú dices. Oye, pues estoy viviendo esto para que me pasen esas cosas buenas, ¿no? Que me aportan en mi vida. María José, que sea ese logro para que cada uno descubramos esa parte grande que todos tenemos dentro, es decir, que sea nuestro punto de grandeza. Es lo que hay que descubrir. Detrás de todo sufrimiento hay un punto de grandeza de cada cual, que es al que tenemos que siempre poner el foco. Y el amor. María José, qué lujo tenerte. Muchísimas gracias, de verdad. Voy a comentar que el perfil de María José es María José
Rubio, ¿vale? Todo junto. Y su web es mariajoserubio.com. Ahí tenéis toda información de todos los trabajos que desarrolla ella, que son fantásticos. Y bueno, ya veis que además no para de formarse, porque para ella ves lo que decíamos, el confinamiento como una oportunidad para seguir formándose en el conocimiento, ¿no? En el ser humano, que es tu área, ¿no? Fantástica. Así que, María José, gracias. No querría despedirte, pero ya no quiero robarte más tiempo y tenemos que también dar paso a las personas, ¿no? Que nos Estupendo. están viendo para que ellas hagan las aportaciones de la lectura. Muchísimas gracias, María, y gracias a todos por esta tarde preciosa. Gracias. Gracias a ti, de verdad. Un beso fuerte. Un besito. Hasta luego. luego. Hasta Chao. luego. Adiós. Chao. Bueno, qué lujo de charla. Voy a dar ahora paso a mi compi Isabel para comentar con ella. Hay un comentario que quiero hacer de una persona que he leído, pero voy a esperar a Isabel. ¿Qué tal? Isabel, ¿qué Aquí tal? estoy. Interesantísimo, María José, me ha parecido espectacular, yo que no la conocía en persona. De verdad que desde aquí le agradezco porque todas las aportaciones me han llenado, me han servido para entender todavía mejor el libro y ha sido increíble, de verdad. Muchísimas gracias por la aportación. La verdad es que ha sido espectacular. ¿Quieres comentarnos algo que te haya llamado especialmente la atención? O porque sobre todo, pues eso, para saber tu opinión y luego también para dar paso a las personas que queráis ir comentando alguna página del libro o alguna reflexión o lo que queráis. Fenomenal. A mí hay alguna cosa que no hemos comentado y es que de las cosas que le ayudaron a Víctor Frank a superar el confinamiento, a sobrellevar lo que estaba viviendo, aparte del amor ¿Sí? y de visualizarse una vez pasado este sufrimiento, que creo que nos pueden ayudar a nosotros, también es el humor, El humor. que es un aspecto muy importante que no hemos tenido en cuenta, y es que a Víctor Frank le servía para, aunque sea unos instantes, distanciarse de todo aquello que estaba viviendo. Y bueno, quería comentar este tema. Y después quería comentar, cuando hemos comentado, bueno, el análisis que ha hecho María José de si Dios nos escucha, ¿no? Que me ha parecido espectacular, no, de verdad que no lo hubiera hecho mejor, hubiera querido. Impresionante. A mí me parece que en el libro aparece mucho, Víctor Frank se plantea por qué él escapó tantas veces de la muerte, ¿no? Si fue un juguete, si era un juguete del destino o si realmente había un plan de Dios para él, ¿no? De hecho, él cuando llega se planta ante Mengele, que era el famoso jefe de las SS, que con el dedo hacia arriba y hacia abajo decidía si te ibas a la cámara de gas o te ibas al... Absolutamente brutal. La selección. Exacto. Él cuenta, no en El hombre en busca de sentido, sino en El mundo gira enamorado, que os lo recomiendo, un libro precioso que complementa muy bien este libro. Él cuenta... Lo tienes ahí, ¿no? ¿Puedes enseñar la portada, Isabel? ¿Lo tienes ahí para que lo vean? Sí. Sí. No te preocupes. Ahí está. Esa es como la lectura extra a este que tenemos aquí. Es un buen complemento del libro y saca muchísimas anécdotas que no aparecen en el libro escrito por Frank, ¿no? Yo os lo recomiendo, además es muy cortito y se lee enseguida, muy, muy ameno. Pues se da cuenta que estaba ante Mengele y Mengele le miró, le tocó y hizo así para abajo, ¿no? Pero no sé, dice, yo no sé por qué me fui hacia el otro lado, no me fui hacia la cámara de gas, me fui hacia el lado de la salvación y nadie me dijo nada. Es increíble la escena. ¿Cómo hubiera cambiado? No hubiera habido libro, no estaríamos aquí hablando. Y luego hay varios traslados de presos en los que milagrosamente se salva. Que además no sabían dónde iban, porque en un momento dado en esos traslados decía, bueno, pues si paso por el puente de aquí significa que hemos ido a la derecha, con lo cual ya no vamos a este campo de concentración, me he salvado la vida. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces hay momentos en el que dice, ¿de verdad la vida es cuestión de azar? ¿O realmente la providencia ha estado ahí y yo tenía que estar aquí contando este libro, ¿no? Me parece un tema muy importante. Una cosa que quiero comentar, si me lo permites, Isabel, hay una persona que ha dicho cómo encontrar sentido al fallecimiento de su padre.
que además lo hizo solo. Es una situación realmente durísima y yo quiero aprovechar para leer un pequeño fragmento del libro en la página 140, ¿vale? Para Sí, ver si de alguna forma esa persona, creo que se llama Ana, ¿vale? Le puede sí, ayudar, ¿vale? sí, Libro, perdona, página 140, ¿vale? sí, Entonces, espero no alargarme mucho, pero dice, vale, dice, lo ilustraré con un ejemplo. Pone un ejemplo, ¿vale? De una persona que sí, va a su consulta, ¿vale? Esta es la parte final sí, del libro en la que él explica, analiza, ¿no? Su método de la logoterapia. Entonces dice, un sí, doctor en medicina general me consultó sobre la fuerte depresión que padecía. No podía sí, sobreponerse a la pérdida de su mujer, con quien había compartido un matrimonio excepcionalmente feliz. Su mujer sí, había muerto hacía 2 años. ¿Cómo podía yo ayudarle? Me abstuve de decirle nada y le pregunté. Víctor Franklin le pregunta a él, ¿qué habría sucedido, doctor, si hubiera muerto usted y su mujer le hubiese sobrevivido? Y él efectivamente. contestó, habría sido terrible para ella, sufriría muchísimo, contestó él. Ujú. Entonces Víctor Franklin le contestó, ¿no se da cuenta de que usted le ha ahorrado a ella ese sufrimiento? Para conseguirlo, ha tenido que sobrevivirla y llorar su muerte. El doctor, Efectivamente. el paciente, vamos, no dijo nada, me tomó la mano y luego abandonó en silencio la consulta. O sea, el paciente le tomó la mano a Víctor Frank, abandonó la consulta. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido, como ocurre en el sacrificio. Quería leer este fragmento por si a esa persona le pudiera ayudar, un poco en línea Sí, de lo que ha dicho también María José, de esa búsqueda de sentido a todo, ¿no? De ese sufrimiento que es durísimo y que compadecemos ese sufrimiento, pero que si sí. tratamos de reflexionar sobre ello, siempre podemos encontrar quizá esa puerta, ¿no? Que nos dé un poco de alivio, ¿no? En ese sentido. Sí, yo quería decir a esta persona que seguramente ahora le parezca incomprensible porque está en medio del más absoluto dolor, pero que seguramente con el tiempo encontrará el sentido. Ahora no lo va a entender, simplemente lo está sufriendo. Necesita pasar por esa fase. Pero una vez la pase, dentro de un tiempo, encontrará que su padre se tenía que morir en ese momento, no entendemos por qué, y habrá encontrado algo que le habrá ayudado a entenderlo, habrá encontrado algo positivo para llevarse con ella. Yo creo que yo tengo varios amigos que han perdido seres queridos, tengo varios amigos que perdieron incluso unos hijos hace tiempo, y ellos cuentan eh, que pasado el tiempo han encontrado en su sentido, han encontrado que ese era el momento, que tenían que perder a sus hijos en ese momento, que ellos son mejores después de todo lo que les ha pasado, Que han bueno, su idea tenido. siempre se encuentra pasado el tiempo, seguramente ahora no lo entienda, pero pasado el tiempo sí. Desde luego, Isabel. A ver, estamos ya casi al final de nuestro Sí, encuentro. Si os sí, parece, ¿queréis comentar alguna página? Si quieres, Isabel, mientras alguien va comentando. Yo decía de la sí, página 69, que me parecía preciosa. sí. Si queréis, podemos leer aquí un poco lo que tú. Si quieres, léelo tú, sobre todo por Yo lo que ha tengo, comentado. yo tengo esta edición María que yo no sé si es la Ah, misma, vale, vale. Bueno, pues yo ¿vale? Porque hay decía muchas. el capítulo de cuando se ha perdido todo, este. Sí. Este que además yo lo tengo subrayado hasta con corazones. Porque hay Bien. un poco en complemento a lo que ha dicho María José, ¿no? Que Sí, el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. La salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad, aunque solo sea por un instante, si contempla al ser amado. Eso me pareció espectacular. sí, Y añado, el sufrimiento, espérate, a ver, pone, incluso en un estado de desolación absoluta, cuando ya no cabe expresarse mediante una acción positiva, cuando el único logro posible consiste en soportar dignamente el sufrimiento, en tal situación, el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Fijaos qué bonito. Y él añade, por primera vez entendí el significado de estas palabras.
Los ángeles se abandonan en la eterna contemplación amorosa de la gloria infinita. ¿Qué te parece, Isabel? A mí, Es absolutamente maravilloso. La verdad es que es precioso, absolutamente precioso. Nada, yo tenía un pequeño párrafo, pequeñísimo, el destino un regalo, no sé en qué página lo tienes tú, que sí, dice, la actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, incluso en circunstancias muy adversas, puede dotar de... a ver, creo que se ha cortado. Isabel, se ha cortado, perdona. A mí se me ha cortado. ¿Puedes repetir otra vez la lectura? Sí, nada, dice que la actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, es la que da de sentido profundo a su vida. Puede conservar, tiene dos opciones, puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad, o ser arrastrado en la amarga lucha por la supervivencia y olvidar su dignidad humana, actuando como un animal, como sucede con los prisioneros de los campos. No, hablando de la doble elección de la que hablaba María José, ¿no? Antes, tú puedes elegir dejarte arrastrar o como persona libre elegir cómo quieres actuar. Totalmente. Una persona, a ver, página 95, la importancia de la vida interior, que eso lo hemos comentado en CAR SP1. ¿Querías hacer algún comentario al respecto de la importancia de la vida interior? Y luego la página 139, el sentido del amor. Que el sentido, yo es que claro, no sé si es la misma edición que la mía. ¿Qué te sale aquí en la 139, Isabel? El sentido del amor aquí. El sentido del amor, sí, la 139. Sí. El amor es la única vía para llegar a lo más profundo de la personalidad del hombre. Nadie conoce la esencia de otro ser humano si no lo ama. El amor consigue que el otro realice su potencialidad personal, que me parece impresionante, ¿no? Si quieres a una persona, le permites desarrollarse al máximo de lo que es, ¿no? No la coartas, sino que te das libertad y le permites llegar al máximo que ella puede llegar. Claro, no es dominar, no es querer poseer, sino decir, oye, respeto, ¿no? ¿Cuáles son tus ideales, tus creencias, tus proyectos de vida? Y lo que hago es, eso no es retenerte, sino empujarte, ¿no? A que tú tomes libremente la decisión. Eso es el amor de verdad. Sí, sí. Hacer realidad sus potencialidades, ¿no? Sus posibilidades. Yo creo que es muy importante. Si no, no hay un verdadero amor. Desde luego. Muy bien, ¿algún comentario más? La verdad es que ha sido interesantísimo. Yo creo que vamos a ir despidiendo, Isabel, ¿te parece? Bueno, estupendo. Oye, ya comunicaremos que estamos las dos pensando en la lección del segundo libro, del libro de mayo. Está muy difícil porque tenemos muchos grandes libros donde elegir. Desde luego, estamos ahí las dos viendo pues posibilidades, que hay muchas, como ella bien dice, y dentro de muy poco os comunicaremos esa lección del segundo libro y que esperemos, por favor, que sigáis formando parte del club virtual, que en el futuro, cuando salgamos de aquí, esperemos que sea también físico, porque tenemos esa oportunidad de hacerlo. Ya os lo comentaremos porque tenemos todo bien organizado para cuando llegue ese momento y lo comunicaremos. Hay personas que nos están dando las gracias. A mí me gustó mucho. Hay cosas que deben haceros perder la razón o entonces es que no tenéis ninguna razón que perder. Muy bien, Cristina Arana. Sí, también el poder de ayudar al prójimo. Gracias a vosotros. Nos dan las gracias, Isabel. Sí, nada, gracias a ellas por estar ahí, la verdad. Que sepas que yo estoy feliz de que la vida me haya puesto, o sea, que la vida me haya puesto a ti en mi camino. Porque gracias a eso hemos sacado adelante esta iniciativa que la verdad que yo creo que es maravillosa y sobre todo porque nos hace felices y lo que queremos es que si a otras personas les puede hacer también felices y ayudarles en la lectura, pues qué mejor, ¿verdad? Así que... Yo doy las gracias a Dios por haberme puesto en tu camino y por haberte puesto en el mío, María. Y yo creo que es que de verdad lo que tiene un club de lectura es que enriquece muchísimo porque todo el mundo tiene algo diferente que aportar. El libro seguramente no te ha aportado lo mismo, no lo has leído igual, no estás en un estado igual al mío. Y yo creo que todo el mundo, independientemente de lo que haga, de a qué se dedique, puede aportar y lo que enriquece es compartirlo. O sea que nada, muchísimas gracias por estar ahí. No, gracias a ti, de verdad.
Lo que tú dices, Nada. que al final unidas somos más fuertes y que compartir es la base de la vida al final. Me Sí, preguntaba una persona que lo ha leído muy rápido que cómo podemos estar en el club. Simplemente es seguir eso. los perfiles de María y el mío y estar atentas porque iremos publicando pues una vez al mes más o menos María, un libro el que leer y una fecha para ponernos en contacto, hacer un Instagram directo cuando sea posible y compartir el libro y cuando pueda ser de forma presencial más adelante. Exacto, lo más importante es vuestro compromiso. Compromiso de, vale, quiero formar parte del libro, decidir libremente con responsabilidad de si quiero formar parte de este club, tengo que cumplir el compromiso de hacer la lectura y luego asistir a estos encuentros para poder comentarla. O sea que solo nos hace falta eso. Decía una persona que no lo ha leído que por favor estemos aquí después del confinamiento, por supuesto, esa es la idea. Claro. Vamos a seguir. Lo haremos, lo haremos. Bueno, pues nos despedimos todas a la vez, las dos a la vez, si os parece. Fenomenal. Muchísimas gracias, María. Que pases una buena tarde de viernes y que pronto os vamos a comentar sobre el segundo libro, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Cuando lo comentemos, os decimos, ahora que está más complicado el tema de la compra de libros, troa.es funciona muy bien, la librería, os lo decimos. Sobre todo yo es que soy más de leerme libros físicos, ¿sabes? Porque subrayo. Me pregunta mucho. Sí. Me gusta más el papel, pero es verdad que a veces el libro electrónico es cómodo cuando es un libro muy, muy gordo o cuando es un libro en otro idioma y tengo que mirar en inglés. Pero la verdad, yo he utilizado el servicio de Troa para el mundo gira enamorado y ha funcionado fenomenal. Sí. Pues nada, muchísimas gracias. Os dejamos con estas recomendaciones, con toda esta sesión de este viernes de tarde para que reflexionéis. Esa pregunta que nos ha lanzado María José, importantísima, ¿qué podemos sacar de positivo de este confinamiento, de este momento? Y así es la mejor motivación y motor para poder seguir con fuerza superando este momento, porque saldremos de esta y reforzados, ya veréis. Desde luego. Bueno, Isa. Adiós. Un beso enorme. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Chao. Adiós. Chao. Bueno, pues ya me despido y que ya sabéis que pronto os diremos el segundo libro, ¿no? El libro de mayo, ¡qué emoción! ¡Ay!